Como dice en Hechos 1:8, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último. Y por ahí decimos, bueno, vamos a evangelizar a África, ¿eh? Pero vamos a evangelizar a Miami, a ver si no... Ahí quisieran ir todos. Ahí queremos Más ir. ahora en la Copa Hay América. Copa América, bien, claro. Más que ahora está Argentina y estamos bien, ¿eh? Con Argentina. Hoy juega. Hoy juega, así que la reunión termina más temprano y a 6 de la tarde ya termina. Bueno, a nosotros nos sucedió algo el sábado, que jugaba Argentina a las 9 de la noche encima. Teníamos justo la administración de los pastores de la casa y no podíamos cortar. O sea, los chicos, yo creo que ninguno miraba el horario, pues incluso estábamos preparando ahí la pantalla grande para verlo, pero estábamos reconectados con el Señor y eso es lo que creo que la juventud está deseando hoy por hoy. Quedarse más tiempo en la presencia de Dios y anhelar más de buscar al Señor. Te iba a preguntar, ¿cómo ve la ciudad, Johnny, con todo el respeto, digamos? Bueno, hace días vi una noticia que en este mes fue el menos asesinato digamos, lo que acá en Rosario, está bajando muchísimo, pero como vos decías, la necesidad de la gente y el gemido se siente muy fuerte y realmente necesitamos gente que pueda manifestar a Cristo. ¿Cómo está viendo esa parte ya hoy cumpliendo un liderazgo, viendo a los jóvenes de la iglesia? Vos sabés, Claudio, que hay algo notorio, e incluso pasa en el barrio donde uno vive. La gente, si bien en otro tiempo estaba como cansada de lo que estaba sucediendo en la actualidad, violencia, inseguridad, más allá de eso, la gente es como que está entrando en sí y está viendo la problemática desde una raíz, ¿no? Que es el hogar, la inasistencia de un papá, de una mamá. Y eso es lo que hoy estamos observando y viendo, que la gente se está dando cuenta que el problema no es qué es lo que robó, qué es la violencia que ejecutó, sino que está yendo a la raíz. Y un poco viendo así dentro del barrio, nos sucedió que justo había un hecho ahí delictivo, digamos, justo se vio, digamos, infragante ahí la secuencia de cuando esta persona estaba ejecutando, digamos, el robo, y la actitud de los vecinos fue tenerlo ahí en el lugar y charlar y ofrecerle, la gente le ofrecía comida, mirá, no hagas esto porque nosotros si querés te podemos ayudar. Y yo creo que la gente está yendo, digamos, a la raíz, ¿no?, del problema. Pero si bien, como decía vos, Claudio, o sea, está sucediendo algo a nivel ciudad, de que si bien hay estadísticas que está bajando, digamos, la muerte, la delincuencia, hay un ambiente espiritual, ¿no?, que se está moviendo, y yo creo que es la manifestación de la iglesia. La iglesia en el barrio, la iglesia, no digo dentro de un lugar, sino la iglesia ejecutándose en lugares de trabajo, en las facultades. Yo creo que se está expandiendo la obra del Señor de esa manera. Y eso es un poco lo que veíamos. Con la extensión del reino se está deteniendo muchísimas, en los lugares planiféricos, en los barrios, se está deteniendo mucho la violencia, la muerte, cuando la iglesia está haciendo un trabajo enorme, que el que lo está destacando mucho es el gobernador de la provincia, que es, bueno, Puyaro está hablando mucho del evangelismo, de salir, y si un gobernador que nació de nuevo hace poco o que está conociendo, nos está inspirando, animando a que la iglesia no se detenga, que la iglesia salga. ¿Cómo ve esa parte, David, vos también? ¿Cómo la está llevando y cómo la plasmamos a la gente? ¿Cómo contagiamos también en lo pastoral a la gente? ¿Cómo enchufamos, decir, necesita la gente de Cristo? ¿Cómo plasmamos eso, viste? Porque decir, bueno, lo puede hacer Claudio, que él es un evangelista. Como decía un pastor, dice, todos quieren ser pastores, profetas, apóstoles, pero dice, evangelista nadie porque tiene que salir a la calle, ¿viste? Pero ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo veo eso, David? Pasa como decías vos, muchos quieren mandar
ser el técnico y mandar, pero el tema es estar ahí en la cancha y jugando. O como decíamos antes, queremos grandes multitudes, pero no queremos ir a una persona, ir a un barrio, ir a determinadas personas a anunciar las nuevas buenas. Pero Jesús nos dijo que nosotros somos luz, nosotros tenemos que disipar las tinieblas. Cada uno de nosotros tenemos que ser lumbrera en nuestro caminar. Entonces, si como decías vos, la noticia que dabas en los últimos, este junio fue de los últimos 10 años el que menos delincuencia hubo. Pero, ¿y antes qué pasó? Yo creo que había una iglesia la cual se había estancado, no digo enfriado, pero estancado. Nos quedamos bien ahí. O aislado, digamos. Una iglesia que oro tranquilo por mi ciudad, pero cuando nos vimos apretados, cuando el zapato empieza a apretar, empezó a orar, a interceder y a hacer la verdadera luz que tiene que brillar. Y ahí es donde las tinieblas empiezan a retroceder. Obviamente, hubo una autoridad, la cual este gobierno le está abriendo las puertas a Dios. Entonces, ahí empiezan a ver también, se pueden meter un poco más y ir más profundo, pero siempre la iglesia tiene que, aunque se abran puertas o no se abran puertas, la iglesia tiene que estar allí siendo luz en medio de oscuridad. No podemos encerrarnos todos juntos adentro de un cuarto y decir, esto es iglesia. No, la iglesia somos todos, estemos donde estemos. No un edificio es una iglesia, sino cuando estamos allí en la calle, ser lumbrera, alumbrando y como decís vos, avivando el fuego que cada uno tiene. Si veo a alguien que tiene una pequeña llamita en la calle, arrimarme para que esa llama se haga más fuerte y que cada uno podamos ir testificando más de Cristo, más de su vida, más de la plenitud de Él, y ir ahí, estar en la brecha, estar siempre alistados para los nuevos desafíos que se vienen. Está bueno lo que decías, Jesucristo mismo, o sea, Él nos dejó un modelo, ¿no? La persona de Cristo, hecho hombre aquí en la tierra, y una persona de que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y Él justamente vino a mostrar un reino, que eso es lo que, la función que fue de ser enviado por Dios mismo aquí a la tierra, y Él nos dejó un diseño de Dios que transforma, que cambia, y Él Jesús era muy sencillo. Muchas veces la gente se enreda en sus problemas, en sus situaciones, pero Jesús iba a la raíz, y es ahí donde entraba la transformación. La gente seguramente quería apedrear, a golpear a la gente por las conductas que surgían en ese momento, pero Él iba a presentar a Dios mismo, y eso es lo que nosotros debemos absorber, ¿no? De la palabra, y ver cómo Él mostró todo un camino, poder llegar a la cruz y entender de que se puede. Yo justamente el lunes escuchaba un mensaje de nuestro pastor y nuestro apóstol, y él hablaba de que la palabra misma nos enseña de que esta generación, ¿no?, de jóvenes, de que pueden vencer. Así como Cristo lo hizo, nosotros podemos vencer. Y es ahí donde nosotros encontramos una identidad, encontramos el camino, y es ahí donde realmente nuestra vida empieza a ser transformada, que es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Me encanta un poco lo que Pablo hablaba a Timoteo. Pablo le decía que soporte las aflicciones, pero también le decía que haga obra de evangelista y que cumpla el ministerio. O sea que un poco Pablo estaba motivando a este joven Timoteo pastor que la obra de evangelismo no la requiere solamente el hombre que tiene el don de evangelismo, porque el evangelismo ya tiene que estar en nosotros, como el samaritano, como Jesús mismo le dijo, hoy yo voy a cenar con ustedes. ¿Y cómo? La gente decía, voy a cenar con un estafador. ¿Cómo va a comer con los pecadores? Y la gente dudaba y hablaba mal de él. ¿Cómo? Y cuando la gente veía a Jesús, corrían los niños, los pecadores querían estar con él. Qué bueno
es poder tener ese también modelo, esa estrategia de decir, che, me invitó a comer alguien, pero no congrega, pero es la oportunidad de poder decir, mirá, soy la luz, soy la sal y necesitas la palabra, necesitas el amor. Jesús le dijo, mujer, yo no te condeno, no estoy para condenarte. O sea, la gracia, el amor. Entonces Pablo le decía, tenemos que hacer obra evangelista, no solamente con un cartel, no solamente con un modelo dentro del evangelismo, que está bien en las redes sociales, pero como hablaba David, ¿sí? el tener la persona enfrente, en sentarse, en abrir un espacio, a escuchar a alguien, el abrir un espacio a decir, necesito ir a visitarte, necesito darte un presente. Hay cantidad de maneras de poder llegar a alguien con el amor del Señor. Sí, hay estrategias, y como la pregunta que decía, ¿cuál es el modelo? Estrategias hay un montón, el tema es hacerlo, no quedarme con un modelo, un ejemplo, el tema es hacerlo, ¿cómo lo hago? Recordaba justo cuando estabas hablando, cuando Jesús en Lucas 9 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y el verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea, eso mismo nosotros lo tenemos. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros mismos lo tenemos, pero muchas veces nos quedamos solamente con el versículo 1, que nos dio el poder y la autoridad. Y ahí estamos, ya está. No, y el versículo 2, ahora tenés el poder y la autoridad. Ahora andá y predicar el evangelio, andá y saná enfermos. Andá y agarrá al que está pidiendo en la calle y muchas veces decimos, no, salí. No, dale un abrazo. Muchas veces nos conformamos con, le damos algo y ya está, no, para sacármelo encima. No, agarralo, dale un abrazo, decirle Jesús te ama, Dios te quiere. Tantas cosas podemos decir. Y siempre agarramos el ejemplo de por ahí personas que los que menos tienen son los que necesitan. Pero así también cuántos, gente empresaria, gente que tiene dinero y muchas veces se dijera, este no necesita nada si todo lo tiene, ya está. Pero tiene dinero, tiene todo. Conozco familiares de algunos conocidos que dice, lo tengo todo. Quiero un auto, voy y me lo compro. Quiero esto, voy y lo tengo. Pero ¿sabes qué? No puedo dormir, no puedo descansar. Y le decía, y hablaba con un hermano de la congregación y decía él, y podía testificar, decir, pero necesitas de Cristo para que te dé descanso. Sí, lo sé. Pero como decir, todavía no es el tiempo, ¿no? Y estaba ahí medio, pero ya hay alguien que le está predicando. Y decir, hay mucha gente que hoy nos encontramos con una situación y cantidad de gente que no puede dormir, no puede descansar, conciliar el sueño, lo tiene que hacer a través de pastillas. Y decir, ¿por qué? Porque estamos con la cabeza a mil, que corremos, que el estrés, algo recontra común que se escucha en todos lados. ¿Pero por qué? Porque no tenemos descanso. ¿Y quién es quien nos da nuestro descanso? Cristo. Pero ¿cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, por nuestras fuerzas, pero no le damos ese descanso para que sea Cristo en nosotros? Y no somos nosotros y un poquito de Cristo. Tenemos que darle más lugar a que sea Cristo a través de nosotros. Está interesante todo lo que decías, Dey, y justamente estos días estaba pensando, ¿no? Un poco de hablar, ¿sí? De este evangelio, ¿sí? Este evangelio que es de buenas noticias, ¿eh? Sabemos que con simplemente salir a hacer un mandado o saludar a un vecino, o si te vas al banco, en una cola de un banco, por ejemplo, el comentario más simple, más cotidiano es qué feo que está todo, cómo está este país, está todo re caro. Y la verdad que yo estos días pensaba, ¿no? Poder llevar ese evangelio de buenas noticias, ¿eh? De llevar la buena noticia y no engancharse, como dicen los chicos, en esas cosas que el mundo habla y que conversa y que declara, porque hay muchas personas que uno está hablando y están declarando, ¿no? Este país no va más.
esta ciudad está destruida. Y son declaraciones que con palabras, entre comillas, simples, estamos de alguna manera llevando a que sucedan esas cosas. Y yo pensaba un poco, digo, no, qué bueno poder pararse como un hijo o una hija de Dios en esos ambientes, en esos lugares, y poder establecer la verdad de Jesucristo, y llevar esa buena noticia, justamente, esa obra de evangelista. Muchas veces uno por ahí lo encajona o lo encierra de orar por un enfermo o alguna sanidad, o que sucedan esos milagros, pero es poder establecer las buenas noticias de Dios, es justamente llevar ese evangelio del reino, ¿no? Poder y justamente declarar lo que aún no se esté viendo, porque suceden cosas, sí, suceden cosas todos los días, pero qué bueno cuando nosotros podemos establecer la verdad de Cristo en esos ambientes, en esos lugares, y sabemos que eso va a dar un buen fruto. Poder declarar sobre una persona y decir, no todo está perdido, no todo es como parece, o como las noticias, viste que por ahí lo exageran un poco todo, ¿no? Y yo te digo la verdad, podía reflexionar esto, ¿no? De poder establecer la verdad de Cristo en esos ambientes. Qué bueno es poder cambiar ambientes con el Evangelio. Justo cuando hablaba David, me acordaba mucho también en este tiempo, nosotros como ministerio y iglesia, de poder manifestar lo que Él nos dio. Porque la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La respuesta no la va a dar el gobierno, la respuesta no la tienen ni los brujos, ni ninguna otra puerta, sino que Jesús hoy va a manifestar el poder de Dios, a manifestar a Jesús con un Dios te ama, con un abrazo. Jesús dejando las 99 se fue por una. Entonces, por ahí necesitamos el uno a uno, el estar en el negocio, que la gente vea tu sonrisa, que las personas vean la pasión. Por ejemplo, a mí me pasó hace poco, que no es muy común verlo hoy, pero iba con la Biblia, iba con mi Biblia en mano. Y frenó un auto, de repente yo iba con la Biblia así en la mano en la calle, porque ya es normal a un cristiano caminar con la Biblia. Entonces iba caminando y se frena un vehículo delante mío y me asusté, porque dije, me va a meter dentro del auto, ¿qué va a pasar? Me van a secuestrar, ¿viste? Entonces ya me estaba rezando 30 Ave Padre, Ave María para perdón de pecado. Pero me dice, y el muchacho me dice, ¿cuánto hace que no veo a alguien con la Biblia? Y digo, wow, ¿de dónde salió? Y dice, no, dice, hace cantidad de tiempo no veo a un muchacho con la Biblia. Y me abrazaba y me bendecía y puedo orar por vos. Bueno, ahí nomás en la calle me echó una oración todo del muchacho. Dice, porque ahora no se usa más la Biblia, se usa el celular, decía. Entonces, y bueno, me bendijo, me terminé quebrantando, me felicitó y todo en plena calle. El otro día también me decía un hermano, venía por la calle en el centro y se me apareció alguien y me empezó a profetizar en la calle, y en plena calle empezó a llorar y empezamos a profetizar, a declarar la palabra. ¡Qué bueno! ¿Y en dónde estaban? Estábamos en la peatonal. Todo en plena calle, sí. Literalmente, donde hay 2 o 3 congregados, hacemos un culto. Ahí levantamos la bandera de Cristo. O sea que justamente hablaba con un amigo que le sucedió algo loco. Él estaba en una situación ahí media crítica, hablando con el Señor, y él le pedía respuesta, ¿viste? Y muchas veces pensamos que la respuesta quizás las conseguimos en un culto, en una reunión, que Dios puede hablar, sí, obviamente. Y él estaba al otro día en su negocio y pasaron 2 señoras, dice, a ver lo que él estaba vendiendo y demás. Y la señora le dice de entrada, dice, mira, vengo a mirar, dice, pero, dice, la verdad, dice, tengo algo para decirte. Y la señora, la verdad que no sé si congrega en algún lugar o demás, por lo que él manifestó esto. Y la mujer le decía, mira, ahora no vengo a comprar, vengo a ver lo que tenés acá, pero te quiero decir que esto te va a ir bien, esto te va a funcionar, Dios te va a prosperar, le soltó.
Y él estaba esperando esa respuesta, ¿no? Del Señor, de esa necesidad, de esa situación que él estaba viviendo, y Dios responde, Dios enseguida acciona, ¿no? Manda a sus ángeles y usa personas. Una vez me sucedió que estaba acá en el centro, justamente en un negocio. Cuando salgo de ese negocio, había una persona en situación de calle ahí, y esa persona también me soltó una palabra que yo me quedé asombrado, y yo decía, gracias Señor, porque Dios usa como Él quiere, ¿viste? Interviene, digamos, a través de personas, y Dios no se tarda en hablar, que eso es lo importante. Siempre pretendemos tener una palabra, como decir, escuchar una palabra dentro de la iglesia, como decías vos, dentro de un edificio. Tenemos mal vista la palabra iglesia y pensamos que dentro del edificio, acá adentro voy a escuchar una palabra. Y decir, ¿por qué no empezamos también a soltar palabras afuera de la iglesia? Como decíamos en un principio con nuestro vecino, ¿qué podemos testificarle? ¿Qué podemos hablarle? Cuando voy a comprar, ¿qué puedo? Como Johnny hablaba y decía, hoy un mundo de queja, donde está la plata no me alcanza, el sueldo no me alcanza, esto no llego a fin de mes, no llego ni a la quincena, vamos a decir, ni al mes ya. Está la queja a la orden del día, de todo, y tenemos miles de cosas, que el dólar sube, que el dólar baja, que hay robo, que no hay robo, y pensamos en todo. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso? ¿Me sumo a la queja y pongo, vamos a decir, un papelito más ahí en ese tacho? ¿O empiezo a hablar palabras buenas, palabras nuevas? Cuando empezamos a hacerlo distinto, es cuando empezamos a llamar la atención y decir, ¿qué es lo que tiene este? Y que el otro se interese en decir, ¿qué es lo que tiene este que no tiene queja? Y ya empieza a haber una luz, empezamos a ver en la otra persona. ¿Qué es lo que tiene? Vamos a decir, ¿qué es lo que tiene Claudio que no lo veo con queja nunca en su boca? ¿Qué es lo que tiene Johnny que nunca se queja y siempre le alcanza la plata? ¿Y qué es lo que tiene tal? Es decir, lo único que tengo es a Cristo. Es mi fe depositada en Él, es mi vida depositada en Él. ¿Y que tengo dificultades? Sí, pero yo sé que con Cristo la puedo pasar. ¿Que vamos a tener momentos difíciles? Sí. Pero es ahí donde no tenemos que flaquear y seguir adelante, perseverar. Justo ayer también compartía acerca de eso, perseverar. Cuántas veces en el momento de dificultades queremos bajar los brazos. Y cuánta gente conocemos que en momentos de dificultades bajan los brazos. Pero es ahí donde tenemos que perseverar y seguir, y que esa llama quizás que si se nos está apagando vuelva a encenderse, a agarrar, como cuando hacemos un asado y nos estamos quedando sin fuego. Le arrimamos un poco de leña, de carbón, de lo que sea. Así hagamos con nuestra vida, con nuestro espíritu, que no se apague, que siga ardiendo por la pasión de Jesús, y que seamos esos pequeños Cristos, ese pequeño remanente de Cristo aquí en la tierra. Queremos decirle también que se preparen los pastores de la ciudad, abrir las puertas de su iglesia, porque se oye una gran lluvia. Y van a venir muchas almas a través de jóvenes anónimos que hoy están evangelizando, que están predicando en sus empresas, en sus trabajos. Gente que está saliendo a dar de comer y no sube en Instagram, no sube en YouTube las cosas. Hay muchísimas mujeres de Dios que están haciendo un trabajo enorme en las esquinas de los hospitales, en los geriátricos, en comedores, en las villas de emergencia, aún en lugares, escuelas. Hay jóvenes apasionados por Dios que están salvando muchísimas personas. Por eso queremos animar y decirle también que cuando vengan estos pródigos, cuando vengan estos saqueos, cuando vengan estas mujeres, muchachos, adolescentes, jóvenes, las puertas estén abiertas y preparados, siervos y siervas, para alegrarse de la cantidad de gente que va a venir también por estos evangelistas que no son conocidos, como Matías, que apareció entre los apóstoles. ¿Y este quién es?
Dios está levantando gente común. Yo creo que es el tiempo. Yo el otro día justo hablaba con mi esposa esto de poder naturalizar a Cristo en todo ambiente. Y eso es la transformación que la sociedad está necesitando. Que podamos llevar a Cristo a una persona más allá de la situación de que viva, ¿no? Porque hay cosas muy concretas que la gente está pasando y atravesando. Pero yo el otro día me pasó un reino justamente que estaba con una persona ahí de técnica y una persona que si bien está atravesando un problema de salud, pero yo le decía, si vos de acá al sábado crees en el Señor, le digo, vos te vas a ir de acá sano, le decía. Y estaba la reunión, estaban los talleres y demás. Y yo le decía, tenés que creer. Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que poner, digamos, esa pequeña llama en las personas para que la persona pueda creer, ¿no? Pueda tener esa fe suficiente. Y más allá del problema de salud, lo que pueda llegar a estar viviendo, de entender de que esa pequeña llama, ¿no?, va a ser encendida en su corazón y va a traer la transformación total. Pero te animo a esto, ¿no?, que nosotros podamos naturalizar a Cristo en todo ambiente. Muchas veces pensamos de que no podemos orar, no sé, dentro de un shopping o en una plaza o, no sé, en un pasillo de la facultad. ¿Y por qué no? Yo me planteaba esto, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos naturalizar? Y es algo que necesitamos como sociedad, ¿no? Poder naturalizar la vida de Cristo. Qué bueno lo que está diciendo Johnny, porque nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que tratar de ser lo más simple y de llegar con el mensaje, con el amor de Cristo. A mí me pasó algo similar, como vos decías, caminando en la calle. Pasa un muchacho por al lado mío y se vuelve y me dice, ¿te puedo decir algo? Yo lo vi que él se vuelve corriendo atrás mío y digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Y me dice, cuando vos pasaste por al lado mío, sentí algo. No era la sombra de Pedro, no. La sombra de Digo, Claudio. te tengo que pedir perdón por algo, porque ya le pido perdón hasta a las viejitas de mi barrio. Ya. Pero qué bueno que la gente que pase por al lado tuyo diga, vos tenés algo. ¿Qué es lo que tenés? ¿Viste? Transportás algo, portás algo de Dios, y eso es lo que la iglesia debe entender. Tenemos, como hablaba la palabra, tenemos poder. Tenemos el poder de ser testigo, el poder de la gracia, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es manifestado y que la gente que no conoce a Cristo tiene que verlo. Como venían a los primeros cristianos y dijeron, esto hablan como Cristo, estos se mueven como Cristo. Pedro habla como Jesús, como el Mesías. Entonces, qué bueno que la gente pueda ver algo en nosotros de Cristo. Y esa es la mejor manera de evangelizar. Si no tenés a Cristo, la gente va a huir. Como Saulo de Tarso, no lo veían a Cristo y la gente huía. Por eso en la iglesia no había paz en ese tiempo y a Pablo lo tuvieron que llevar a Damasco 3 años y prepararlo porque Saulo se convirtió y te imaginé, entraba a toda la iglesia y la gente salía corriendo, guardaban la ofrenda. No. Entonces lo dejaron 3 años preparándolo y formándolo para que él, cuando vuelva con Bernabé dé testimonio de Pablo, de la preparación, del bautismo, de todo lo que había pasado. Saludamos, amigo, a toda la gente de toda la congregación de tu papá y todo Pan de Vida. Amigo. Todo Centro Cristiano, los jóvenes Gioni. Centro Cristiano, a full, la iglesia, y todo el Ministerio de Jesucristo Pan de Vida también, que estamos ahí funcionando, trabajando en esa función de cuerpo, y como dice la palabra, ¿no?, llevando hasta lo último de la tierra. La palabra, el mensaje. Dice Oscar Bordi, hay que hacer más talleres sobre evangelismo. ¿Cómo, amigo? Habría que hacer más talleres también, no sé si como evangelismo,
Más Anexo de Buchar presente, dice Oscar. Bordi, acá Edgardo, te saluda. Tiene hinchada, tiene hinchada. Saludo de Entre Ríos Victoria también. Saludo de San Lorenzo. Así que de todos lados. como decíamos, más que taller de evangelismo, de cómo talleres de cómo actuaba Jesús. Claro. Por ahí, como solemos decir, nos quedamos encerrados en una iglesia en 4 paredes, pero no salimos a las calles. Y Jesús estaba en la iglesia, se encerraba a predicarle a la gente, pero también salía a la calle. Entonces, hacer eso, no solamente quedarnos a predicar a mi hermano que tengo al lado, a compartir, a llenarnos de él, sino también salir de lo que estamos recibiendo, de lo que recibimos allí adentro, salir a impartirlo a las calles, salir a impartirlo, llevarlo a mi trabajo, porque no, en mi trabajo soy otra persona. No, en mi trabajo no puedo hablar de Cristo. ¿Por qué no? No estamos en los países árabes que no se puede nombrar a Jesús. Gracias a Dios estamos en Argentina que podemos nombrar tranquilamente a Jesús. No, pero de religión y fútbol no se habla. De religión y política no se habla. ¿Cómo que no? Vos tenés que marcar dónde está tu identidad. Sino que te avergonzás de Jesús. Es decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque eso es el poder de Dios. Entonces, predicar, demostrar, cuando empezamos a entender lo que Cristo hizo en nuestra vida, ahí podemos llevarlo a todos lados. Pero si todavía no lo entendí, es ahí donde empezamos a estar en esa línea que por ahí estoy acá, por ahí estoy de este lado. Estamos ahí en un hilo fino, pero cuando entendemos de todo lo que Cristo hizo en nuestra vida, todo lo que el Padre entregó por nosotros, es allí donde empezamos a poder dar frutos, a empezar a demostrar de su gran amor, porque de lo que tengo, doy. Qué bueno cuando también podemos volver a ese origen, ¿no? Esa iglesia de Hechos de los Apóstoles y no perder la visión, ¿eh? Como vos decías, Dey, de poder llevar ese mensaje, ¿no? Y no quedarnos simplemente en un lugar, sino como hacía Jesús, de poder funcionar, trabajar en los templos y en las casas, como decía la palabra. Y eso es un punto inicial, ¿no? A que la iglesia no pierda ese origen, de poder estar de los dos lados trabajando y funcionando para su reino, y eso es lo que hoy tenemos que vivir. Quería preguntarle también, bueno, David es hijo de pastor y también Johnny hijo de pastor. Yo tengo hijo de evangelista, pero no vengo de una generación pastoral. Yo soy el hijo, como David, ¿viste? De una adúltera, y mi papá no me tenía en casa, me tenía allá. Pero quería preguntarle, en estos 10 años, ustedes que ya vienen trabajando hace años y que quizás las oraciones de ustedes por una generación que se levante, por esas oraciones de la iglesia y de ustedes también yo estoy acá. Es tal cual. Soy producto de la oración de la iglesia también, a levantarme a evangelizar, a ganar almas, a ser un evangelista que arde por la necesidad de la gente. Pero, ¿cómo ven ustedes el cambio que está habiendo después de muchos años, ¿no? El evangelismo, la gente, sé que han pasado muchas cosas, procesos, gente va, gente viene, pero de hace 10 años, ¿cómo ven hoy el evangelismo o la iglesia? ¿O cómo vemos hoy el evangelio? Sé que no es lo mismo, hace años atrás. Muchos se quedaron con la campaña Anacondia, muchos se quedaron con el saco de Freyson, pero hoy ¿cómo vemos la iglesia y hoy a qué está apuntando la iglesia? Yo creo que la iglesia misma sí es exponencial, o sea, no tiene límites. Como dice la palabra, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Y eso es lo que manifiesta la iglesia. Si bien hubo procesos históricos, momentos, como decía Anacondia, Freyson, pero yo creo que hay una generación que hoy no se está perdiendo. Quizás ha habido, digamos, situaciones puntuales, hablo de la nación donde estamos, pero más allá de eso,
vemos una generación de que está recibiendo a Cristo y la iglesia está llevando a que esta generación reciba a Cristo de una manera natural. Nos pasa con los jóvenes que vienen chicos con pensamiento LGTB, con personas que estaban en otra religión, y nosotros directamente no le decimos no esto, no lo otro. Claro, vos decís, Johnny, que no es por medio de estadios, no es por medio de, digamos, de una gran campaña promocional, sino que es natural. Yo creo que se está manifestando naturalmente. Hoy por hoy nosotros en la congregación donde estamos viendo que los mismos chicos de la casa están invitando a un amigo, a un primo, a un familiar, a alguien que esté cercano, y estamos viendo los cambios. Nos ha pasado con chicos que sin saber nada de Dios están hoy recibiendo la visión de la casa, están teniendo un entendimiento superior, y eso es lo que Dios está haciendo, está acelerando los tiempos. De esa manera lo estamos viviendo. Bien, usted, David, ¿cómo? No me traté de usted. Ustedes. Dice acá alguien, Daniel Ayala, ¿lo conocés, Daniel Ayala? Sí. Tiene tu barra brava ahí. No sé cómo tu se están hinchada enterando propia. porque yo no dije nada. Dice, qué grande mi bro, David, crack. Yo le digo Lucas Conley, acá de San Lorenzo. ¿Cómo lo veo? Me pareció bárbaro lo que dijo Johnny, que hoy naturalmente muchísima gente está viniendo. Y no por un evangelista, por un pastor conocido, la gente se está despertando algo diferente. Yo creo que Argentina es una tierra bendita de la cual vimos grandes avivamientos, grandes momentos de moveres de Dios impresionantes, donde podemos decir un Claudio Freyson, como nombraba, un Anacondia, el reverendo Omar Cabrera, hasta el pastor Jiménez, que hoy está mal visto, pero en su momento era un boom. Cuando recuerdo muchos años atrás, mis padres recién convertidos, y a las 2 de la mañana tenía programas de radio, y grandes hombres de Dios que quizás después por H o por B, hoy el pastor Claudio Freyson todavía está en vigencia con su iglesia y todo, pero nuestro pastor Norberto Carlini, tantos años y tantas obras hechas, pero muchas veces el fundamento era muy hombrecéntrico. Y decir, y vamos por el hombre, pero yo creo que hay una generación que se está levantando, pero que se tiene que levantar, y una iglesia que se tiene que levantar con fundamentos cristocéntricos, donde sean fundamentos sobre la roca. Es decir, el hombre va a pasar, quizás un hombre hasta me puede fallar, quizás un hombre te falló, o una mujer me falló, pero Cristo no te falla. Entonces es a Él al quien tenemos que seguir, es a Él al quien tenemos que amar. Y como antes compartíamos, y con lo que yo estaba diciendo un poco, y hablamos, hoy el evangelismo comienza en casa. Y cuando hay hogares encendidos, allí donde todo empieza a funcionar. Hogares que se empiezan a levantar. Estuvimos hace pocos años atrás en pandemia. Iglesia cerrada y que no nos podíamos congregar. Y muchos se apagaron. Pero como la palabra de Dios dice, el amor de muchos se enfriará. Pero después dice, ahí justamente dice muchos, pero no dice todos. Y ahí muchos, en la pandemia, muchos se enfriaron porque no podían congregarse. Pero donde estaban verdaderamente aquellos que habían entendido y decir, yo tengo mi casa, yo tengo mi hogar encendido, esos siguieron. Porque no está encender mi espíritu, no está dentro de una iglesia. Obviamente necesitamos la congregación, no estoy diciendo eso y que no se malinterprete.
pero necesitamos hogares encendidos para empezar una transformación desde adentro hacia afuera. Yo no puedo transformar el afuera si no tengo transformado mi adentro. Entonces, con respecto a lo que vos decías, Claudito, años atrás, era otro, pero también como el sistema fue mutando, no nos tenemos que encerrar en un sistema. No hay un sistema, sí. Hay un modelo a seguir, que es Cristo. De ese modelo no nos movemos. Pero hay un montón de formas. El tema es siempre llegar al punto que la gente conozca a Cristo, que la gente se encuentre con Cristo. Y una vida cuando Cristo viene y sentís ese abrazo, esa vida ya no es la misma. Esa vida ya cambió. Qué bueno lo que decís, porque es lo que estamos viviendo, que no es por una persona, por un hombre, sino que la gente necesita a Jesús. Si vienen y corren al templo, buscan ayuda, es porque realmente necesitan algo nuevo, y que es Cristo, que ya no convoca a un hombre, sino la convocatoria es del Espíritu Santo, que va añadiendo los que van a ser salvos, y la gente corre por conocer a Jesús, como corrió la samaritana, anunciando a un pueblo samaritano que entre ellos, judíos y samaritanos, no había ninguna relación. Pero la gente quería conocer a ese Mesías, a ese hombre, y la gente lo buscaba. La gente necesita, hermanos, necesita conocer a Jesús, conocer la salvación. Y algo que se me venía a mí, ¿quién oirá si no hay nadie que le predicase? Entonces necesitamos voz, necesitamos locutores, necesitamos mensajeros. ¿A quién enviaré si no hay nadie que le predicase? Entonces necesitamos que seas una voz, que no te calle el problema, que no te calle el sistema, que no te meta en una cueva las amenazas, porque si vamos Hablaba un evangelista hace poco que llevaba Biblia traficada a lugares musulmanes porque no se podía predicar a Cristo. Si escuchaban de Cristo lo metían preso, y acá tenemos la libertad. Como en la pandemia orábamos por Zoom, predicábamos por las redes sociales, salíamos a dar de comer, salíamos a llevar mercadería, ayudamos, asistíamos a gente que no podía salir. Nosotros con un permiso podíamos salir a asistir a la gente, a orar a la gente, a llevarle mercadería. Y era muy difícil, pero es el evangelio que se viene, la persecución. Y en esa persecución donde más el evangelismo creció. ¿Sí? El narcotráfico creció, las muertes crecieron, pero en donde más gente sin nombre, gente sin un rótulo, sin un cartel, empezó a ganar alma, empezó a evangelizar, empezó a meterse, empezó a abrazar, empezó a difundir el mensaje de Cristo en medio de lugares muy peligrosos, en las cárceles, en los hospitales, en las villas, en las escuelas, en las facultades. La palabra corrió y hoy estamos viendo el fruto, que la gente, en el lugar donde vas, te encontrás con alguien que ama a Dios, que adora a Dios. Nosotros nos encontramos con lugares donde entramos pleniféricos, que entrábamos y escuchamos Mario Pereira, escuchamos Sergio Torres, y hoy entramos y se escucha una alabanza de fondo. Me pasó el otro día, fui a hacer un trámite y en un lugar municipal estaba ahí una radiecito chiquitita y estaba una alabanza, una adoración ahí. Y yo digo, qué lindo cuando se está transformando la ciudad en lugares donde gente está entendiendo los tiempos, ¿no? Y yo me ponía re contento porque quizás en lugares muy emblemáticos, ¿no? Donde hay diferentes ideologías y demás, pero hay alguien que está haciendo luz en ese lugar. Y yo fui ahí como un ciudadano más a hacer un trámite y se sentía esa alabanza, ¿no? Y ya el ambiente era un ambiente diferente. El otro día me sucedió en lo laboral que estábamos en un hotel trabajando
Y me dice la chica que organizaba todo, me dice, ay, yo no sé cómo vos podés estar así, me dice. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no me peiné, le digo, no me lavé la cara, ¿qué sucedió? No, dice, yo estoy tan nerviosa, dice, y vos tenés tanta paz, dice, armando todo lo que tenés que armar, dice, y tenés tanta paz. Y yo digo, wow, fue un clic ahí que me hacía en mi corazón y decía, qué bueno cuando nosotros estamos realmente siendo esa sal, ¿no?, en la tierra y pudiendo ser esa luz en medio de una sociedad donde carece de muchas cosas, ¿no? Pero la gente lo percibe, como antes decía Claudio, somos portadores y realmente somos esas personas, hijos de Dios, portadores de la presencia, y esa presencia se siente, como bien dice el programa, ¿no? Se siente el fuego, la gente lo percibe y hay algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso es tan importante, ¿no? Poder permanecer. Recién hablábamos acá en la mesa de personas, hombres de Dios, que quizás han comenzado en un tiempo, pero que hoy han dejado hechos en la tierra, en la vida, y poder ver esa permanencia, ¿no?, de llevar ese evangelio, ¿no?, de Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Y eso es lo que necesitamos, Claudio. Qué importante es mantener la llama dentro del hogar, mantener la llama dentro de nuestro corazón y arder continuamente para manifestarlo, porque si no tenés fuego no puedes manifestar nada, amigo. Y no, como tantas veces se dice, como vos decías, en el hogar, y escuchás en todos lados, no, la pareja, el matrimonio tiene que mantener el fuego encendido, no se puede apagar el fuego. Y lo habla en el ámbito de pareja, en el ámbito, y eso no estamos hablando hasta ni en el ámbito del cuerpo, sino afuera, en todos lados siempre se usa esa palabra. ¿Cuánto más eso así con Dios? Y de decir, mantener ese fuego ardiente, esa llama encendida para... yo no puedo dar nada de lo que no tengo.